So they are asking her if she can give her vision because she has a long experience in coaching all over the world about the state of coaching in general. Por el coaching sigue creciendo. Lo que veo de diferente ahora es que el mercado como que está más educado con relación a qué es el coaching. Entonces percibo como una selección natural entre los verdaderos coaches profesionales, las personas que realmente quieren hacer un buen trabajo. She's saying that she's observing that in general people is more and more interested in coaching, but that she's also observing that there is a natural selection between like professional coaches that really do something and other kind of coaches. Entre esas personas y las personas que solo tratan de sacar una ventaja financiera oportunista de la situación o de la fama que tiene el coaching, porque realmente that she's saying that other people is just trying to take advantage of this kind of fashion about coaching, and they are just trying to look after money. Metodología que funciona muy bien. Y hay personas que ya hace algunos años comenzaron a simplemente cambiar el nombre en la tarjeta de visita profesional y comenzó a decir, bueno, yo soy coach, que no lo era. Y antes She's saying also that some people even just made themselves a card and start to say I am a coach, but they actually have no qualification for it. en un comienzo el causó, generó una cierta confusión en el mercado. Algunas empresas decían que al final no querían coaching porque habían contratado a un cierto coach o algunos coaches y realmente no funcionó. That some companies actually begin to lose their kind of trust on coaching because sometimes they will hire some coaches, but these people were like faking, and then they will not help the company. Y ahora no, ahora parece que las empresas y las personas de recursos humanos y los ejecutivos de empresas están mucho más informados o mejor informados de lo que es el coaching. Así que parece que ahora el mercado está de nuevo quedando más y más con los mejores coaches por un proceso natural de selección. She's explaining that nowadays these companies and human resources, you know, the people that work for human resources, they have more information about coaching, and so they are there is a natural selection for the coaches that are really valuable. Fabuloso. Y en ese proceso de selección que muchas empresas están haciendo, me gustaría saber algo de tu experiencia internacional en cuanto al coaching a directivos y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos de crisis, ¿qué es lo que crees que más está ayudando a los directivos que están teniendo éxito en poder dar soluciones a esta situación de crisis que haya? He is asking about the crisis situation, that how is that she can see that why is some managers are successful in this situation of crisis, and how coaching is related to that. Bueno, yo creo lo siguiente, básicamente veo dos reacciones distintas en el mercado, eso para ser muy general, ¿no? Objetivo. Hay aquellas personas hay empresas y personas que están mucho en el sentido de que no tenemos dinero, el coaching es casi como un grupo. Like she's observing two different reactions. One of them is like companies are seeing coaching like this is a luxury, we cannot pay for this. Y no podemos invertir. Y ahí se quedan
se quedan atrás. Porque hay también aquellas personas que dicen, bueno, en el momento de crisis, en realidad se puede ver de dos maneras, una como crisis y otra como una buena oportunidad. And the other kind of like these people that are seeing this like that are losing. They are losing because the other way of seeing crisis is as an opportunity also. Entonces la gente que invierte ahora en ser lo mejor que puede ser está tomando la delantera de la carrera profesional a nivel mundial. And so the people that actually see crisis as a chance to become better at what they do and become their best version of themselves, they are actually winning this competition. You would say they are winning. Race. Yes, race. They are winning because those that see it as a problem, they are staying behind. Esos directivos que a nivel internacional están consiguiendo esa ventaja, están sacando nuevos resultados a partir del coaching. ¿Qué le podrías decir a un directivo que estuviera con nosotros ahora, que puede conseguir gracias a un proceso de coaching que pudieran seguir individualmente? He's saying that many managers are getting great benefits from coaching. So he's asking, what can you say to other managers so that they can get inspired to do coaching? Like, what are the benefits? Yo diría que ahora es el momento para, ¿cómo se dice? Hacer la diferencia. She will tell them that now is the moment to kind of be different. Tener un diferencial con relación a sus competidores. Sí. To make a difference comparing to the other people that is competing to them with them. Por supuesto, cuanto más se desarrolle ahora y que tenga el perfil del visionario y no de tapa, ¿cómo se dice? Tapar agujeros. Sí, no tapa agujeros. That the more that these managers get vision and don't get Sino que simplemente decir, bueno, sí hay agujeros, por supuesto que hay, no vamos a hacer de no verlos, pero también hay una ruta muy linda por delante y que va a depender de nosotros mismos a dónde la llevamos, porque la ruta está en construcción todo el tiempo. we shouldn't they should get vision, and of course we have to accept there might be obstacles, holes. She's naming them holes, that we should be realistic and see there is holes, but we should also construct the way, a new way, because the way is like you can kind of invent this way. It's in construction. And get vision. Sí, entonces, aunque haya unos agujeros aquí ahora, no quiere decir que va a seguir así si nosotros no lo queremos. Si traemos los agujeros con nosotros, ahí sí, va a estar. Pero si vemos, decimos, sí, está aquí, lo tenemos que arreglar, sí, pero hay más. No es... Like she's saying that we shouldn't focus on these holes, like she's talking about obstacles. Like we should accept these holes and know that we have to fix them, but we also have to see there is more apart from the holes, other things, and focus on these other things also. No termina, la vida no termina aquí, la ruta no termina aquí. Like the way is not finishing here in these holes, in this crisis. Construir esa ruta, ser consciente de que nuestra vida puede ser una obra de arte que nosotros podemos Constante, sí, constantemente. He's saying that our life can be a piece of art that we can actually create, Design. Yes, design. And she's saying, yes, you are right.
pues querría preguntarte también por otra cosa. Esos directivos que se están creando, que se están construyendo a sí mismos con la ayuda de coaches, digamos que es un objetivo de International Coaching Community que tengan la opción de tener a los mejores coaches, y también por iniciativas como Master Coach Academy, que hoy se dice. He's explaining that he's gonna make a question referring to these managers that are getting trained with coaching and with this. Master Coach Academy. Yes. Yo sé que tú, recientemente, para aquellos coaches que ya tienen un cierto recorrido. Y es a ellos a quienes me gustaría que ahora, a los que me gustaría dirigirte esta pregunta, que sería, tú conoces a muchos coaches que hay a nivel internacional, que están haciendo un gran trabajo, pero que quizás puedan necesitar algo más. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué le dirías a un coach que puede adquirir, que puede desarrollar para poder hacer un coaching todavía más poderoso? But actually, the question is directed to the coaches because he's saying, you know, many coaches at international level, and I wanted to know what would you say to a coacher in order for them to get better, like to better their skills. Pero yo creo que un coach, incluso yo, nunca deja de aprender. Un buen coach nunca deja de aprender. Si alguien o un coach dice, ya estoy, no hace falta que aprenda nada más, comienza a caminar para atrás. She's saying that any coach, including herself, never stop learning, and that when a coach says, that's it, I know everything, this coach is walking backwards. Y creo que lo que no hay dos principales elementos que creo que no hay no conozco ningún entrenamiento en realidad en el mundo que lo haga. Es uno, la cuestión de la presencia del coaching. Entonces, adentro de un curso de coaching no conozco el elemento de desarrollo personal en el sentido de la presencia. ¿Sí? Entonces, ¿quién sos? Siendo mucho más importante de lo que haces. ¿Sí? O sea, tu presencia, a veces no hace falta que diga nada, pero con solo estar ahí le ayuda a su cliente a inspirarse hacia lo mejor que puede ser. She's saying that actually she sees that there is an element lacking in every training, in every coaching training, and she's talking about presence, about being like aware, that sometimes coaches, just by being aware, just by being present there for their clients, they can help them just by that, without saying anything, if they are really like in that moment. ¿Cómo desarrollamos esa presencia, verdad? Sí, eso, porque la verdad que hay varias maneras de desarrollar la presencia. En primer lugar, conociéndonos, por supuesto, conociendo nuestros puntos fuertes, sí, seguro, pero nuestras debilidades. Entonces, like she's saying that there is different ways of developing this presence or awareness, and that one of them is by knowing yourself, by knowing, getting to know your power, your strengths, but also your weaknesses. Entonces hay una serie de cosas que se puede hacer para reforzar esa presencia, que eso explora. Like there are some things that you can do to reinforce this presence. En la Master Coach Academy exploramos también otro elemento que creo que es un punto débil del coaching, que tiene que ver con cómo vender el coaching. She's saying that actually in her course she actually develops this element of presence, and there is another thing that she speaks about in her courses, and she thinks is a weak point in general in other trainings, is about how do you sell your coaching. Sí, cómo hacer el marketing con relación al servicio de coaching. How to make marketing around this service of coaching. No conozco un entrenamiento que se especialice en la profesión de coaching con relación a cómo poner tu cara allá afuera para tus clientes.
Like she doesn't still know a training on more specific around this issue. What face do you put when you go out and speak to your clients, and how do you present it? Para que te vean. Sí, porque puede ser un coach excelente, pero no hay un excelente coach sin clientes, ¿verdad? Entonces, Because you may be an excellent coaching, but there is an excellent coaching without clients. por supuesto Oh, okay. que pensamos que es importante tener éxito, éxito profesional, éxito financiero, éxito personal, ahora hablando de nuevo del lado de la presencia. Entonces, that you're supposed to be successful in all areas, like financial and personal and all areas. ¿cómo podemos contribuir? Porque otro tema que hay, otra parte que hay en la Master Coach Academy son las herramientas de coaching, por supuesto. Pero Another area of this academy is that they have many tools for coaching. solo eso no es suficiente. Llega a un cierto punto, por ejemplo, en la certificación que estamos haciendo aquí en Santiago, hace falta ofrecer las herramientas fundamentales del coaching, porque la gente tiene que comenzar a trabajar. Like this is very important to give people these tools for working as coaches. Entonces, una vez que ya tengan experiencia en cómo manejar las herramientas fundamentales, existen otras herramientas también que se pueden desarrollar. That once they have elementary tools, there is more tools they can use. Exploramos eso en la Master Coach Academy. Entonces, si pensamos en tres pilares, si hablamos de la Master Coach Academy, una son las skills. There are like three main pillars to Master Coaching Academy. Las herramientas, habilidades que se hace falta. One is the skills, the tools that are needed. Otro es cómo hacer marketing del coaching. Y el tercero, The other one is how to make the marketing for the coaching. no menos importante, es la presencia. And the third one is this presence she's talking about. Maestros de coaching para el mundo, con buenos coaches que tengan presencia y que tengan herramientas, y llegando a esas personas que lo necesitan, para que sepan que el coaching existe y que es exactamente lo que es. Sí, sí. El lema de la ICC es So basically, they need the skills and this presence, and also a way to get out to the world with their. coaching the world. Exactamente. Sí, coaching the world. Entonces, no creo que se traduzca, o sea, queda mejor en inglés. ¿No? Haciendo coaching al mundo se puede Sí, decir. así es, porque realmente estamos en todas partes. Tenemos hoy más de casi 8,000 coaches certificados en más de 60 países. She said that they are saying something like coaching the world. They say this phrase, coaching the world, because she's saying that they have many coaches all over the world, like, I don't know, a lot. That they have certificates by Y them. sigue creciendo todos los días. Estamos nosotros aquí, hay gente en otros países del mundo haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. Porque creemos que no es simplemente tener muchos coaches, pero tener And they keep growing, and she's thinking that it's not simply having many coaches, coaches de cualidad. but having them like very well qualified, like El tema. Y es el principio de la ICC seguro y de la Master Coach Academy. like this is the first principle for the academy, like to train them very well. Hablando de difundir y de que se conozca el coaching, te queremos agradecer mucho que hayas aceptado la invitación a ser parte del Consejo Editor del Observatorio Europeo de Coaching. Un honor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti porque, bueno, tener la suerte de que hables en español y de que tengas toda esta experiencia que tienes y que nos estás transmitiendo también en esta certificación de coaching, pues creo que nos queda más remedio a todos que aprovecharla al máximo. Y yo te diría que te preguntarías...
He's just thanking her for staying there with them, and they are giving her some title in their, I don't know. Okay. Yes. Si crees que también a través de todas estas herramientas se puede hacer llegar la idea del coaching, el mensaje del coaching al mundo, a través de estas plataformas, a través, bueno, EC también está haciendo un gran trabajo a través de su plataforma en Internet. Y mi pregunta sería si tiene Internet un papel también dentro de la difusión del coaching en el mundo. He's asking her if she thinks that internet is playing an important role in this expansion of marketing for coaching. Sí, bueno, te felicito antes que nada por la iniciativa de fundar el Observatorio Europeo. Somos un amplio equipo en ello. Sí, bueno, te tengo a ti, delante mío, pero para eso a todos los que hicieron parte o hacen parte de esa iniciativa. Porque creo que hay muy poco con respecto a informaciones más abrangentes del coaching en español. Sí, hay mucho en inglés, pero en español casi nada. Lo que veo mucho en internet son empresas individuales haciendo propaganda de su servicio. ¿Sí? She's thanking him because he is doing this platform where information about coaching is in Spanish, and this is not so easily found because there is a lot of information about coaching in English but not in Spanish. Entonces, como que limita un poco a un punto de vista. Y lo que me gusta mucho del observatorio es que no hace así, sino que hace así. Abre las puertas para todas las personas serias con relación al coaching. And she's just glorifying him because he's created this platform that is called Observatorio that opens the door to everyone to get to know about coaching. En la lengua española, lo que creo que el mercado, no solamente español de aquí, pero en Latinoamérica está creciendo mucho y hacía mucha falta tener algo así. Muchas gracias. Pues que sepas que eres una inspiración para nosotros, que estas palabras que estás diciendo pues, son de un gran apoyo para seguir haciendo nuestro trabajo, y muchísimas gracias por estos minutos y esta sabiduría que has depositado en esta entrevista. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Daniel. So they are just giving each other thanks for organizing this because this is yes, and that they are very happy that they could do it. And mainly because it's in Spanish. They are saying that she was very happy because he said it was very needed for people in Spain and for